Hoy vamos a cruzar fronteras, pero no para salir de nuestra historia, sino para entenderla mucho mejor. Para muchos es el padre de la patria de Chile, pero para nosotros los peruanos, O'Higgins debería ser recordado como el gran estratega que hipotecó su propio país para que la expedición libertadora llegara a las playas de Paracas. Para entender el vínculo de Bernardo con el Perú, debemos retroceder a 1778. Bernardo nace en Chillán, Chile, hijo de Isabel Riquelme y un oficial irlandés, al servicio de España, llamado Ambrosio O'Higgins. Aquí es donde la historia se pone interesante para nosotros. Ambrosio no era cualquier soldado, ascendió meteóricamente en la administración colonial, hasta convertirse en el virrey del Perú. Sí, el padre del libertador de Chile fue la máxima autoridad española en Lima. Esto hizo que Bernardo creciera bajo la protección económica de la corona española. Irónicamente, es la misma que él ayudaría a derribar. A los 12 años, Bernardo es enviado a Lima, pero esta no era una ciudad extraña para él, era su patio de recreo intelectual. A los años, su padre lo envía a Europa. En Londres ocurre el encuentro que cambiaría la historia del continente. Conoce a Francisco de Miranda, el precursor venezolano. Miranda le dice algo que Bernardo jamás olvidaría. La independencia de América es solo un cuerpo. Si una parte sigue encadenada, el resto nunca será libre. Bernardo regresó a América no solo como un chileno, sino como un americano con una misión. Saltemos los años de la guerra en Chile, el desastre de Rancagua y el abrazo de Maipú. Estamos en 1818, Chile es libre y Bernardo O'Higgins es nombrado director supremo. En este momento cualquier otro líder se habría dedicado a reconstruir su país, pero O'Higgins tenía la mirada puesta en el norte, en el virreinato del Perú. Aquí es donde surge su mayor aporte a nuestra historia. San Martín tenía el ejército, pero no tenía cómo llegar al Perú. Las rutas terrestres por el Alto Perú eran un suicidio. La única opción era el mar. O'Higgins tomó una decisión política arriesgada. Destinó casi todos sus recursos del naciente Estado chileno a crear la Escuadra Libertadora. Pidió préstamos millonarios a Inglaterra, vendió propiedades estatales y convenció a su pueblo de la libertad del Perú, que era libertad de Chile. El 20 de agosto de 1820, mientras veía zarpar desde Valparaíso a los barcos liderados por Lord Cochrane y el ejército de San Martín, esos barcos, fueron los que desembarcaron en Pisco, los que bloquearon el Callao y los que permitieron que el 28 de julio de 1821 se proclamara nuestra independencia. Pero sin la voluntad inquebrantable de O'Higgins, San Martín jamás habría llegado a la Plaza Mayor de Lima. La política es ingrata. En 1823, tras tensiones internas, O'Higgins decide abdicar para evitar una guerra civil en Chile. Se quita la banda presidencial y se entrega al juicio de la historia. ¿A dónde decide ir? Pues él decide ir al lugar que siempre sintió como su segunda casa, el Perú. Llegó al Callao con su madre y su hermana. El gobierno peruano, en un gesto de gratitud que hoy nos parece ejemplar, lo recibió con honores de capitán general. Pero O'Higgins ya no quería más guerras ni palacios. El Estado le otorgó las propiedades de las haciendas Montalbán y Cuiva, en el hermoso valle de Cañete. Imaginen esta imagen, el hombre que organizó flotas libertadoras, ahora dedicado a la agricultura en el sur de Lima, pero no fue un hacendado cualquiera. O'Higgins trajo desde Europa la primera maquinaria moderna para procesar caña de azúcar en la zona. Se preocupó por el bienestar de los trabajadores y se convirtió en un vecino respetado en San Vicente de Cañete. Durante casi 20 años, O'Higgins fue un peruano más,
participaba en las festividades, recibía diplomáticos y nunca dejó de escribir cartas aconsejando sobre el destino de la joven República Peruana. Su casa en Lima, ubicada en lo que hoy es Jirón de la Unión, era un punto de encuentro para intelectuales y políticos. O'Higgins no estaba exiliado en el Perú, estaba viviendo en el país que él mismo ayudó a fundar. En 1842, curiosamente, en los últimos meses de vida, el gobierno de Chile le permitió regresar, pero su corazón no aguantó el viaje. Murió el 24 de octubre en su casa en Lima. Durante 24 años, los restos del libertador de Chile descansaron en el Perú, considerados por el respeto de un pueblo que lo sentía suyo. Solo en 1866 sus restos fueron repatriados a Chile. ¿Por qué recordamos a O'Higgins hoy en Retroperú? Pues porque su historia nos enseña que el Perú no se hizo solo, se hizo con el sacrificio de hombres que entendieron que la libertad no tiene pasaporte. O'Higgins fue el arquitecto naval de nuestra independencia y el ciudadano ilustre de nuestros valles sureños. Si te ha gustado esta mirada profunda a nuestra historia, no olvides suscribirte a Retroperú, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo viaje.